Hola, muy buenas artistas del código, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar acerca del mejor editor o entorno de desarrollo o IDE o como quieras llamarlo que existe para programar videojuegos y aplicaciones. Así que quédate hasta el final del vídeo porque es que te tengo una sorpresa preparada que es que te va a encantar. Casi todos cuando empezamos a programar solemos hacerlo pues con un editor o un entorno de desarrollo que sea popular y gratuito. Por ejemplo, para hacer páginas web estáticas o simples se suele utilizar Sublime Text o Notepad++. Para hacer videojuegos todo el mundo suele tirar al principio por Visual Studio y por las mismas premisas porque es popular y gratuito. Pero claro, cuando ya llevas un tiempo programando y te sabes todos los trucos, tu cuerpo te pide más, te pide un editor o un entorno de desarrollo que te haga ser más rápido y más eficiente y no te tengas que parar en chuminaz como tabular este if o poner este punto y coma, este punto y coma al final de una sentencia. Cuando yo empecé a programar videojuegos lo hice como casi todo el mundo con Visual Studio y estaba muy bien. Era gratis y cumplía con su cometido. Pero con el tiempo nunca me acabé de acostumbrar a esa interfaz tan cuadricular que tiene. Las funciones inteligentes se quedaban muchas muy cortas y además de que se me quedaba colgado a la hora de ejecutar ciertas acciones como por ejemplo al debuguear con Unity, y esto es real y le pasa a muchísima gente. Entonces en una corta pero intensa búsqueda encontré Rider. Rider es un entorno de desarrollo que ya conocía de antes pero que ni siquiera me había parado a explorar porque el precio sinceramente me echaba muy para atrás. Al final lo probé, me hice con una licencia, estuve meses usándolo y es una maravilla. Rider técnicamente no es un editor, es un IDE o un entorno de desarrollo, además multiplataforma, es decir, sirve para Mac, Windows y Linux. Y es desarrollado por JetBrains. JetBrains es una empresa muy popular por los entornos de desarrollo que crea y da soporte. No solo tiene Rider, tiene muchos otros IDEs conocidos como por ejemplo App Code o PHP Storm. Y bueno, como podéis ver, es una empresa totalmente fiable en la que más de 10 millones de programadores invierten en sus productos. Y ojo, no 10 millones cualesquiera, entre ellos yo, Google, la NASA, Valve, Netflix, Ubisoft y Twitter. Poca broma. Pero bueno, hablemos de Rider, y no me refiero al motorista fantasma. Rider, como he dicho, es multiplataforma, pero es que además es multipropósito. Sirve para gaming, para cloud, .NET y hasta aplicaciones web. Estas son algunas de las características que Rider tiene. Que sí, que son las que normalmente tiene cualquier otro entorno de desarrollo, pero ya te digo yo que son mejores. Por ejemplo, una de las muchas funciones inteligentes que tiene Rider la descubrí un día tan tranquilo haciendo mi videojuego. Resulta que los lists de C# no tienen la propiedad .len, no existe. Se usa .count. Pues el Rider, que es muy travieso, sabe que muchos developers usan el .len cuando quieren referenciar el límite de un array, de hecho es lo normal. Pues él te cambia automáticamente el .len por el .count porque sí, porque puede y yo se lo agradezco. Aparte de las funciones inteligentes, que de verdad que se nota que le han puesto muchísimo cariño, también te aparece la documentación de cada método, propiedad o clase, para que pueda programar hasta un mono. En cuanto al diseño, la verdad es que tiene una interfaz muy clara, personalizable, puedes arrastrar esto para acá, lo otro para allá, y lo más importante, es una interfaz actual. La de Visual Studio, de verdad, llámame millennial o lo que sea, pero es que se siente como una interfaz vieja, parece la de Windows 98. Rider además tiene integración con GitHub, por supuesto, para poder hacer tus adds, tus commits y tus pushes a golpe de clic. Permite debuguear con Unity sin tener que configurar nada en el entorno de desarrollo, solo poner el punto de ruptura, darle al botoncito de la cucaracha verde y adentrarte en las maravillas de tu código. Lo único que necesitas para que esto funcione es configurar Rider con Unity, que esto se hace desde el mismo Unity, en Edit, Preference, te vas donde pone External Tools y en la primera opción cambias el entorno de desarrollo o editor que tengas puesto por Rider, que obviamente tiene que estar instalado, melón. Y lo último y no menos importante, por lo que me gusta Rider, es la enorme cantidad de plugins que crea su comunidad y por supuesto gratis. Hay desde plugins chorras y divertidos como que las barras de carga se intercambien por este bonito Nyan Cat, a plugins realmente útiles como Code Glance, que te colocan en la parte derecha de Rider una miniatura de todo tu código para que puedas localizar y desplazarte rápidamente a ciertas partes del código. Realmente útil. Pero bueno, vamos a lo importante, y es que Rider no es gratis, de hecho no es barato precisamente. Pero hay distintos programas de licencias gratuitas que puedes solicitar si cumples ciertas condiciones. Por ejemplo, para cursos de formación, cursos internos o incluso si eres profesor o estudiante. Solo tienes que rellenar un formulario indicando algunos datos como por ejemplo tu nivel de estudios, tu fecha prevista de graduación, etc. Y te darán una licencia gratis que tendrás que renovar cada año. Yo por ejemplo comencé de esa forma con PHP Storm. El primer año me salió gratis, como podéis ver, y los 2 años siguientes ya seguí renovando
la licencia, que cada año consecutivo hasta el tercero va costando un pelín más barato. Pero tranquilo, si no cumples ninguna condición, te voy a dar una sorpresa. Vamos a sortear no una ni dos, sino 3 licencias de Rider de un año valoradas en más de 130 euros cada una. Lo único que tienes que hacer para participar es seguir 2 simples pasos. El primero es estar suscrito o suscribirte a este canal si aún no lo has hecho para ser un artista del código de los de verdad, de los de pura cepa. Y el segundo es dejar tantos comentarios en este vídeo como ganas tengas de tener esa licencia de Rider de un año. De hecho, te digo más, mientras más comentarios dejes en este vídeo, más probabilidades tendrás de tener esa ansiada licencia. Así que usa tus dotes de artista de la programación, deja un bucle for each ahí en los comentarios. Y vamos a hacer que YouTube sospeche de que tengo bots. Pero es que si eres un desgraciado y no cumples nada de lo anterior y tampoco ganas el sorteo, no te preocupes. Puedes usar el código JDEVS en el enlace que te dejo en la descripción y tendrás 3 meses para probar Rider completamente gratis. Pero date prisa porque solamente estará disponible hasta septiembre de este año 2021, así que métele turbo. Este vídeo no está patrocinado por JetBrains ni me han pagado nada en absoluto. Simplemente contacté con ellos para que me dieran alguna licencia para sortear entre todos vosotros y me respondieron muy amablemente que sí. Así que esto es todo, artistas del código. Espero que participéis y aprovechéis esta enorme oportunidad porque este entorno de desarrollo es increíble y tenéis que probarlo, de verdad. Y si tenéis la oportunidad de tener un año este programa, vais a hacer grandes cosas. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un abrazo y nos vemos a la siguiente.